Bienvenidos al despacho del crimen. Hoy hablaremos de sicarios de la mafia tan despiadados como olvidados. Si te gusta el misterio y el crimen real, deja tu like y suscríbete. Cuéntanos en los comentarios desde qué país nos estás viendo. Tu apoyo mantiene vivo este despacho y cada historia que aquí se cuenta. Nadie sabía con certeza cuándo iba a estallar, pero todos sabían que iba a hacerlo, que en algún momento el tipo que caminaba con ese paso pesado, que tenía esa voz grave que parecía arrastrar concreto y que era capaz de matar por encargo sin pestañear, iba a cruzar una línea de la que no se podía volver. Lo llamaban el animal, no por apodo de pandilla, no por fanfarronería, sino porque era eso. Un hombre que respondía a los instintos más básicos con una violencia que lo volvía impredecible. Un asesino al que ni siquiera la mafia podía controlar. Y que cuando decidió hablar, hizo temblar los cimientos del crimen organizado y de las propias instituciones que lo habían usado. Joseph Barbosa nació el 20 de septiembre de 1932 en New Bedford, Massachusetts, en el seno de una familia de origen portugués. Su padre había sido boxeador, y desde niño, Joseph aprendió que la fuerza no solo servía para defenderse, sino para ganar respeto. Desde temprano fue evidente que no encajaba con los demás. Era violento, impulsivo y desconfiado. No tenía interés en los estudios. Tampoco mostraba temor a la autoridad. Creció peleando en las calles de su ciudad natal, y pronto se volvió conocido en el barrio por resolver todo a golpes. Nadie quería meterse con él. Tenía una forma de mirar que intimidaba. Su presencia física, robusta, compacta, fuerte como un tonel, lo hacía parecer mayor de lo que era. En su adolescencia comenzó a entrenar boxeo de forma más seria. Fue durante esos años que demostró que tenía talento para el deporte, pero también una incapacidad absoluta para controlarse. Peleaba con una furia que no era común, una furia que no parecía parte del combate, sino parte de su naturaleza. En una ocasión, en una pelea amateur, Barbosa mordió brutalmente el rostro de su contrincante en plena pelea y le arrancó un pedazo de carne de la mejilla. Fue expulsado del circuito. El incidente lo marcó para siempre. Desde entonces se le conocía simplemente como el animal, y ese nombre lo siguió hasta la tumba. Sin un futuro en el boxeo y sin ningún interés por llevar una vida normal, Barbosa cayó de lleno en el crimen. Empezó trabajando como cobrador de deudas para pequeñas bandas de prestamistas locales, pero muy pronto destacó por una característica que no era común ni siquiera en ese entorno: su absoluta disposición a la violencia extrema. Barbosa no solo amenazaba, golpeaba o destruía propiedad. Barbosa actuaba directamente, entraba a los lugares, iba al cuerpo, disparaba, apaleaba, degollaba, lo que hiciera falta, con tal de que se cumpliera lo que se le había ordenado. No tardó en llamar la atención de los Patriarca, la familia criminal más poderosa del noreste. Esta organización era la célula principal de la mafia en Nueva Inglaterra. Su centro de operaciones estaba en Providence, Rhode Island, pero su influencia se extendía por toda la región, incluyendo Boston, Worcester y parte de Connecticut. El jefe era Raymond Ellis Patriarca, un hombre frío, calculador y profundamente respetado, que gobernaba la organización con una mezcla de astucia y mano de hierro. Bajo su mando estaban Gennaro Jerry Angiulo y otros capos intermedios que operaban distintos negocios ilegales: apuestas clandestinas, tráfico de drogas, extorsión, robo de cargamentos y asesinatos por encargo. Joseph Barbosa se integró a la organización como sicario freelance, pero rápidamente se ganó la confianza de los jefes medios. Era eficiente, nunca dejaba cabos sueltos, y tenía algo que otros no tenían: una mezcla entre frialdad absoluta y brutalidad salvaje. La mafia valoraba eso. Durante varios años fue enviado a ejecutar todo tipo de trabajos. Si alguien debía morir, si alguien debía recibir un mensaje, si alguien debía desaparecer, llamaban a Barbosa. Se le atribuyen al menos 26 asesinatos, algunos confirmados, otros nunca probados. Pero en todos los casos, las autoridades sabían que si había sido él, el crimen no dejaría huellas.
Pero Joseph Barbosa no era un hombre disciplinado, y eso, tarde o temprano, lo iba a condenar. A medida que ganaba poder dentro de la organización, también empezaba a desafiar las reglas. Empezó a actuar por su cuenta, a cobrar deudas que no le correspondían, a extorsionar negocios bajo la protección de otros capos y a meterse con mujeres relacionadas con socios de la familia. Era impredecible, y en una organización como la mafia, la imprevisibilidad no es una cualidad aceptada. Comenzaron las tensiones. Algunos le temían demasiado como para enfrentarlo. Otros simplemente esperaban que en algún momento cometiera un error. Ese error llegó en octubre de 1966. Barbosa fue arrestado en Boston por posesión ilegal de armas. Estaba convencido de que alguien de la familia acudiría a pagar su fianza. Era lo que siempre ocurría. Era parte del trato no escrito. Si caías, te sacaban. Si no te delatabas, eras recompensado. Pero esta vez fue distinto. La fianza era alta, $100,000, y nadie se movió. Nadie llamó a sus abogados. Nadie hizo presión. Nadie apareció en la comisaría. Barbosa entendió que lo habían abandonado. Y si lo habían abandonado, era porque querían que desapareciera. A las pocas semanas, 2 de sus allegados intentaron pagar parte de la fianza por su cuenta. Reunieron más de $50,000 y se presentaron para liberarlo. Lo que ocurrió después fue una advertencia brutal. Ambos fueron asesinados. Sus cuerpos aparecieron en un auto, ejecutados. El mensaje era claro. Barbosa estaba marcado, y sus aliados también. Fue entonces cuando apareció una figura clave, el agente del FBI Dennis Condon. Condon conocía perfectamente el historial de Barbosa, sabía quién era, sabía cómo operaba, y sobre todo, sabía que si lograba convencerlo de hablar, podrían derribar a gran parte de la organización patriarca. No era la primera vez que el FBI intentaba utilizar informantes del crimen organizado, pero Barbosa era distinto. Era una pieza mayor. Y Condon lo sabía. Lo visitó en la cárcel junto con otro agente, Paul Rico. Ambos le hicieron una propuesta directa. Si cooperaba con el gobierno, si entregaba información útil y si estaba dispuesto a testificar, recibiría protección federal, una nueva identidad y libertad. Barbosa no lo dudó. No tenía lealtad. Tenía sed de venganza. Aceptó. Y en ese momento empezó la caída del crimen organizado más poderosa de Nueva Inglaterra. La primera persona a la que Joseph Barbosa delató fue a Edward Teddy Deegan, o mejor dicho, la primera historia que fabricó junto al FBI usando un cadáver reciente fue esa. Deegan era un mafioso de bajo nivel, encontrado muerto el 12 de marzo de 1965 en un callejón en Chelsea, Massachusetts. Lo habían ejecutado con 5 disparos. Nadie sabía exactamente quién había sido, pero Barbosa tenía la respuesta perfecta, o al menos, la versión que el FBI necesitaba oír. Barbosa aseguró que había estado presente durante la planificación del asesinato, que la orden venía desde lo alto, y que quienes la habían ejecutado eran 4 hombres: Luis Greco, Henry Tameleo, Peter Limone y Joseph Salvati. La historia era creíble, el jurado la creyó, pero no era cierta. Barbosa, en realidad, había participado directamente en el asesinato junto a Vincent Jimmy Fleming, otro asesino violento con vínculos con el FBI. Sin embargo, eso no le interesaba a los agentes. Lo que querían eran nombres, condenas, resultados. Así que aceptaron el testimonio, lo validaron y lo usaron para encarcelar a 4 hombres inocentes. 2 de ellos fueron sentenciados a muerte. Los otros 2 a cadena perpetua. Durante los siguientes meses, Barbosa siguió colaborando con el FBI. Sus testimonios no solo ayudaron a consolidar el caso Deegan, sino que también permitieron abrir expedientes contra Raymond, Patriarca y Genaro Angiulo. Declaró ante varios jurados federales y estatales, siempre bajo un dispositivo extremo de seguridad. En una de esas audiencias, fue trasladado desde su escondite secreto al tribunal en un helicóptero militar, escoltado por agentes con armas automáticas. Dormía en sótanos de tribunales, rodeado de guardias federales. Nadie confiaba en que pudiera sobrevivir mucho tiempo si se exponía demasiado. Patriarca fue arrestado por conspiración para asesinar. Angiulo, por extorsión. Varios miembros menores cayeron por cargos de armas, homicidios y crimen organizado.
El FBI celebraba los resultados. Los periódicos hablaban de una victoria histórica. Pero dentro del sistema judicial, no todos estaban cómodos. Algunos fiscales sabían que Barbosa mentía. Otros sabían que sus declaraciones eran contradictorias. Pero nadie quería arriesgarse a perder el caso más importante contra la mafia en décadas. Así que lo dejaron continuar. En marzo de 1969, Barbosa fue liberado de prisión. Técnicamente ya había cumplido su condena por cargos previos. Como testigo protegido, se le ofreció una nueva vida, un nuevo nombre y una nueva ubicación. El FBI lo reubicó en Santa Rosa, California. Le dieron una identidad falsa, Joseph Donati. Se le asignó una vivienda, una ayuda económica inicial y se le ofreció la posibilidad de estudiar cocina en una escuela local. Era, en teoría, el comienzo de una vida limpia. El programa de protección de testigos era todavía nuevo. Apenas se estaban estableciendo protocolos y límites. Barbosa era uno de los primeros casos de alto perfil, y los agentes lo vigilaban con precaución, pero sin una estrategia clara. Lo que no sabían era que Barbosa no tenía el más mínimo interés en reinsertarse, ni en estudiar, ni en reformarse. A los pocos meses de llegar a Santa Rosa, comenzó a moverse por los bajos fondos. Visitaba bares, buscaba contactos, preguntaba por trabajos. No pasaría mucho tiempo antes de que volviera a matar. En 1970, Barbosa conoció a un joven llamado Clayton Clay Wilson, un delincuente menor con antecedentes por robo. Nadie sabe exactamente cómo se conocieron. Algunos testigos dijeron que discutieron por dinero. Otros que Wilson le robó algo a Barbosa. Lo cierto es que un día desapareció, y semanas después, la policía encontró su cuerpo enterrado bajo un tocón de árbol, en una zona boscosa a las afueras de la ciudad. Lo habían asesinado con varios disparos. Tenía signos de haber sido torturado antes de morir. La investigación llevó directamente a Barbosa. Varios testigos lo ubicaron cerca del lugar. Otros declararon haberlo escuchado hablar del crimen. Cuando la policía lo arrestó, no opuso resistencia. Pero lo más sorprendente fue la reacción del gobierno federal. El FBI voló inmediatamente agentes desde Boston para asesorar en su defensa. Su prioridad no era la justicia local, era proteger su reputación. Barbosa era su testigo estrella. Si era condenado por asesinato, el programa de protección quedaría en entredicho. Así que presionaron para que no se le imputara homicidio en primer grado. Lograron reducir los cargos a asesinato en segundo grado. El juez lo sentenció a entre 5 y 10 años de prisión. En la práctica, Barbosa salió en poco más de 3 años. Durante su tiempo en prisión, el programa de protección de testigos recibió fuertes críticas desde el Congreso. Se realizaron audiencias especiales para evaluar cómo era posible que un asesino reincidente hubiese sido protegido y liberado, y que hubiese cometido otro crimen bajo identidad falsa. Se revelaron fallos estructurales, omisiones, encubrimientos y hasta complicidad directa de algunos agentes en la defensa de Barbosa. Pero las consecuencias fueron mínimas. Nadie fue sancionado, y el programa siguió adelante. En octubre de 1975, Joseph Barbosa fue liberado nuevamente. Esta vez, fue trasladado a San Francisco. El FBI volvió a cambiarle de nombre, aunque seguía siendo reconocido en algunos círculos. Tenía 43 años. Y aunque había pasado por prisión y escondites, seguía creyendo que podía controlar su destino. Intentó contactar a viejos conocidos, se acercó a editores y escritores, empezó a hablar de contar su historia, de vender sus memorias. Incluso mencionó que estaba dispuesto a aparecer en televisión. Pero lo que él no sabía era que la mafia no lo había olvidado. Desde Boston, Gennaro Angiulo seguía dirigiendo operaciones. Aunque la organización había perdido fuerza, seguía teniendo poder, dinero y contactos, y nunca había perdonado la traición. Nunca había olvidado el daño que Barbosa causó, así que mandó a 2 de sus hombres más leales, Joseph Russo e Hilario Sanino. Ambos habían servido como ejecutores. Ambos sabían exactamente lo que debían hacer. El 11 de febrero de 1976, Barbosa caminaba por el barrio Sunset de San Francisco. Había ido a visitar a un conocido. Estaba desarmado. No llevaba guardaespaldas. En algún momento de la tarde, se dirigió a su coche. En ese momento, un vehículo se detuvo a pocos metros. Bajaron 2 hombres. Uno de ellos sacó una escopeta recortada. Le disparó a corta distancia. Barbosa cayó al instante. Lo remataron en el suelo.
Murió en segundos. El animal había dejado de respirar. Tenía 43 años. Ninguno de sus asesinos fue juzgado. Nadie fue arrestado. La mafia había cerrado su capítulo. La historia de Joseph Barbosa es única en el mundo del crimen estadounidense. Fue un asesino brutal, un traidor implacable y un experimento fallido del gobierno. Su vida y su muerte mostraron que incluso los peores criminales podían ser utilizados como armas legales. Pero también demostró que ningún sistema, por poderoso que sea, puede proteger a alguien que ya se ha condenado a sí mismo. Su legado es una advertencia silenciosa sobre el poder, sobre la traición y sobre las consecuencias de creer que uno puede escapar de todo, incluso de su propia sombra. En una tranquila noche de primavera, en un pequeño restaurante de sándwiches en Toronto, una madre que había ido a buscar comida para su hija quedó tendida en el suelo, paralizada para siempre por una bala que ni siquiera iba dirigida a ella. El atentado estaba planeado con precisión. Los involucrados sabían a quién iban a eliminar, cómo y cuándo. Pero un solo error cambió el curso de la historia y dejó al descubierto a uno de los hombres más temidos y silenciosos del crimen organizado canadiense, Pietro Peter Scarsella. Pietro Scarsella nació el 12 de julio de 1950 en Castellammare del Golfo, un pequeño pueblo costero en Sicilia, Italia. Su familia emigró a Canadá cuando él tenía alrededor de 9 años, asentándose en Toronto. Desde joven se movía en ambientes duros, con un carácter reservado, callado y metódico. No buscaba la atención de nadie, pero tampoco evitaba los espacios donde se tomaban decisiones importantes. Durante las décadas de 1970 y 1980, Scarsella fue ascendiendo dentro del mundo del crimen organizado en Canadá. No formaba parte de ninguna familia mafiosa de forma oficial, pero su papel como intermediario y ejecutor le daba más poder del que muchos capos soñaban tener. En esa época se convirtió en chofer y guardaespaldas personal de Paul Volpe, uno de los jefes más influyentes del crimen en Toronto, con conexiones directas con la familia mafiosa de Buffalo en Estados Unidos y con la mafia siciliana de Montreal. Volpe era carismático y calculador, con un perfil público más llamativo que el de Scarsella. A ojos de muchos, Peter era solo su sombra, alguien que lo acompañaba y lo protegía. Pero en la estructura interna del crimen, su presencia era mucho más significativa. Sabía quién debía favores, quién traicionaba, quién era leal. Volpe confiaba en él más que en su propia familia. En noviembre de 1983, Paul Volpe apareció muerto en el maletero de su BMW, estacionado en el Aeropuerto Internacional Pearson de Toronto. Lo habían estrangulado con una cuerda. Fue un golpe brutal para las organizaciones criminales de la ciudad, pero también una señal clara de que los equilibrios de poder estaban cambiando. Scarsella fue la última persona que se supo había estado con él ese día. Nunca se le acusó formalmente, pero en los círculos internos todos entendieron que su muerte no había sido un accidente ni una traición ajena. Durante los años siguientes, Scarsella mantuvo un perfil extremadamente bajo. No aparecía en fotografías, no hablaba con la prensa, no dejaba rastros, pero seguía moviendo dinero, dirigiendo operaciones, negociando entre bandas. Su reputación crecía, no por la violencia directa, sino por su capacidad de coordinar operaciones de alto nivel con eficiencia absoluta. En 1981, años antes del asesinato de Volpe, ya se había frustrado un intento de asesinato que lo tenía como blanco junto a su jefe. Los Comiso, otra familia criminal con base en Toronto, habían contratado a un asesino a sueldo para eliminarlos. El encargado del trabajo era Cecil Kirby, un matón profesional con experiencia. Pero la operación fracasó porque Kirby terminó convirtiéndose en informante de la policía montada de Canadá. Reveló los planes de asesinato antes de ejecutarlos, lo que permitió evitar el atentado. A partir de ahí, Scarsella redobló sus precauciones. Aprendió que el mayor peligro no venía del enemigo que te apuntaba de frente, sino del que se sentaba a tu lado fingiendo ser aliado. Ya en los años 90 y principios de los 2000, Scarsella se había consolidado como un nodo clave entre diferentes organizaciones. La mafia siciliana,
los remanentes de la familia Volpe, elementos de la familia Comiso, miembros de los Hells Angels y prestamistas independientes. Su nombre casi no se mencionaba en público, pero era uno de los pocos que podía sentarse en una mesa donde todos desconfiaban de todos y lograr que se firmaran acuerdos. Pero todo ese equilibrio empezó a tambalearse por una serie de conflictos financieros que, como suele suceder en el mundo criminal, terminaron en violencia. Uno de sus enemigos era Michele Modica, un prestamista con antecedentes que debía dinero a diferentes grupos, incluyendo a los Hells Angels. También había participado en operaciones conjuntas con Scarcella, pero la relación se había deteriorado gravemente. Según registros posteriores, Modica había estafado a varias personas dentro del círculo de Scarcella y se rumoreaba que incluso había amenazado con exponer ciertas operaciones si no le pagaban lo que reclamaba. Scarcella decidió actuar. No podía permitir que alguien como Modica hablara o desafiara su autoridad, pero no quería hacerlo él mismo, ni recurrir a métodos burdos. Tenía un plan. El 21 de abril de 2004, en North York, un barrio del norte de Toronto, se preparó un atentado contra Modica. Sabían que él solía frecuentar un local de comida rápida llamado California Sandwiches. Allí solía reunirse, comer y salir sin prisa. Ese día, alrededor de las 8 de la noche, un grupo de hombres armados esperaba fuera del local, ocultos en una camioneta Chevrolet Venture. El tirador principal era Antonio Borrelli, sobrino de Scarcella. Usaba un rifle semiautomático AR-15, modificado para disparar ráfagas precisas. Pero algo salió mal. Cuando Modica salió del restaurante, iba acompañado por otras personas. Entre ellas, una mujer inocente, Louise Russo, de 45 años, madre de 4 hijos, que había ido al restaurante con su hija para comprar la cena. Al salir del local mientras pasaban por la acera, comenzaron los disparos. Una de las balas impactó a Louise en la espalda. El proyectil atravesó su columna vertebral, cayó al suelo y quedó inmóvil. No era el objetivo. No tenía vínculos con nadie del mundo criminal, pero fue la única víctima. Los atacantes huyeron de inmediato. Nadie fue detenido esa noche. La escena quedó cubierta de sangre y confusión. La policía encontró casquillos, huellas parciales, pero sin testigos dispuestos a declarar, el caso parecía otro crimen más sin resolver en la larga lista de violencia mafiosa en Toronto. Pero esta vez hubo un giro inesperado. Un hombre del círculo interno de Scarcella decidió colaborar con la policía. Su nombre era Raffaele De Ledone. Había estado presente en varias reuniones previas al atentado. Sabía quién lo había planeado, quién lo había ejecutado y cómo había sido organizado. Decidió infiltrarse como informante, portando un micrófono oculto. Durante meses, grabó conversaciones, reuniones y planes de futuros ataques. La evidencia que obtuvo fue suficiente para desmantelar toda la operación. En abril de 2005, Pietro Scarcella fue arrestado junto a sus cómplices. El caso se volvió un escándalo nacional, una madre inocente paralítica por una guerra de mafias, una ciudad entera horrorizada por la brutalidad del ataque. Un crimen que finalmente podía ser llevado a juicio con pruebas sólidas. En 2006, Scarcella aceptó un acuerdo de culpabilidad por conspiración para cometer asesinato. Fue sentenciado a 9 años de prisión. Borrelli, el tirador, recibió 10 años. Otros cómplices recibieron penas similares. Se acordó una compensación de $2 millones para Louise Russo, parte de los cuales fueron pagados directamente por los implicados. La parte judicial no duró demasiado. Nadie quería un juicio largo. Todos sabían que el daño ya estaba hecho, pero la historia no terminó allí. Pietro Scarcella fue trasladado inicialmente a la Penitenciaría Federal de Millhaven, una prisión de máxima seguridad ubicada en Bath, Ontario. Allí comenzaron los años más tensos de su vida. A pesar de que nunca fue un hombre impulsivo ni provocador, su nombre llevaba demasiado peso. Muchos lo consideraban responsable no solo del atentado que dejó paralítica a Louise Russo, sino de traiciones pasadas, deudas no saldadas y pactos rotos. En prisión, eso era suficiente para convertirlo en objetivo. El 1 de abril de 2007, poco después de cumplir su segundo año tras las rejas, Scarcella fue víctima de un intento de asesinato dentro de la penitenciaría. Un preso se le acercó y lo apuñaló 6 veces en el pecho con una hoja improvisada.
La agresión fue directa, silenciosa y rápida. Los guardias lograron intervenir a tiempo para evitar que muriera en el acto, pero las heridas fueron graves. Lo trasladaron al hospital bajo estricta vigilancia. Durante semanas no se supo si sobreviviría. Este atentado generó rumores dentro y fuera de la prisión. Se decía que el ataque había sido ordenado desde el exterior, posiblemente por miembros de grupos rivales que nunca olvidaron viejas cuentas, o incluso por gente que estuvo vinculada a Michele Modica. Otros afirmaban que los Hells Angels no estaban satisfechos con cómo se resolvieron ciertos negocios tras el atentado de 2004. Nadie fue acusado formalmente por el intento de homicidio, pero el mensaje era claro: Scarcella ya no era intocable. A pesar del ataque, sobrevivió. Sus heridas sanaron, aunque nunca volvió a estar del todo bien físicamente. A partir de ese momento, exigió un traslado. Sabía que quedarse en Millhaven era aceptar una sentencia de muerte. Finalmente, en 2009, fue reubicado en Beaver Creek Institution, una prisión de seguridad media ubicada cerca de Gravenhurst, Ontario. Allí el ambiente era más estable, más manejable. El perfil de los internos era distinto, menos orientado al crimen organizado, lo cual reducía los riesgos. Durante su estancia en Beaver Creek, mantuvo un perfil extremadamente bajo. Evitaba contactos innecesarios, no hablaba con nadie sobre el pasado y casi no participaba en actividades grupales. A los ojos de los guardias parecía otro preso más cumpliendo tiempo, pero la tensión seguía latente. Todos sabían quién era y qué representaba. Después de cumplir 2/3 de su condena, el 11 de abril de 2012, Pietro Scarcella fue liberado bajo el sistema de libertad estatutaria. No era una decisión discrecional, sino parte del proceso penitenciario canadiense. La ley estipulaba que, en la mayoría de los casos, los internos tenían derecho a libertad supervisada tras cumplir el 66% de su condena, salvo que existiera una amenaza directa a la seguridad pública. Su salida generó temor inmediato. Las autoridades sabían que Scarcella no era un criminal cualquiera, no era un simple matón, ni un narcotraficante común. Era un mediador de alto nivel, con redes criminales que cruzaban continentes. Su liberación reactivaba temores de posibles represalias, ajustes de cuentas o reorganizaciones internas en el mundo del crimen organizado canadiense. Según fuentes de inteligencia, su regreso a las calles coincidió con un periodo de alta tensión en el crimen organizado en Toronto y Montreal. La familia Rizzuto, con la que Scarcella había tenido vínculos en el pasado, enfrentaba una crisis tras la muerte de Niccolo Rizzuto y el encarcelamiento de varios miembros clave. Algunos rumores apuntaban a que Scarcella podría ocupar un rol de mediador entre las facciones enfrentadas. Otros decían que preferiría mantenerse al margen, refugiado en su entorno familiar, evitando cualquier exposición. Pero nadie sabía con certeza dónde estaba ni qué hacía. Tras su liberación, desapareció del radar público. No dio entrevistas. No apareció en fotografías. No fue visto en lugares comunes. El Servicio Correccional de Canadá informó que cumplía con todas las condiciones de su libertad, pero fuera de eso, no dieron detalles. Lo que quedaba claro era que, pese a los años de prisión y la exposición mediática tras el atentado de 2004, Pietro Scarcella seguía siendo un nombre temido, no por lo que decía, sino por lo que sabía. Había sobrevivido a guerras internas, a intentos de asesinato, a traiciones múltiples. Conocía los nombres, las fechas y los movimientos de operaciones que nunca salieron a la luz, y eso lo convertía en un riesgo permanente, tanto para sus antiguos socios como para sus enemigos. La historia de Scarcella es una rareza en el mundo del crimen organizado. No fue jefe de una familia, ni figura pública de ninguna organización. Nunca buscó protagonismo, ni se rodeó de lujos innecesarios. Era un operador silencioso, una figura invisible que movía los hilos desde la sombra. Fue esa capacidad de mantenerse oculto lo que lo hizo sobrevivir tanto tiempo. Y fue precisamente ese perfil lo que permitió que, incluso después de cometer uno de los atentados más mediáticos en la historia criminal de Canadá, pudiera volver al mundo exterior sin dejar rastro. Hasta el día de hoy, nadie sabe con certeza dónde está Pietro Peter Scarcella ni cuál es su situación actual. Algunos dicen que se retiró, cansado, enfermo, sin aliados reales. Otros creen que sigue operando, bajo otro nombre, desde otra ciudad, sin necesidad de exponerse.
Lo único cierto es que su nombre sigue apareciendo cada vez que se menciona el equilibrio de poder en el crimen organizado canadiense. Y para quienes lo conocieron de cerca, una cosa nunca cambió. Pietro no hablaba mucho, pero cuando hablaba, todos escuchaban. El tipo salió del callejón con el paso tranquilo, como si no acabara de asesinar a nadie. Caminó una cuadra más, se encendió un cigarro y desapareció entre la gente. Llevaba la chaqueta doblada sobre el brazo, la pistola aún tibia en el bolsillo y los ojos fijos en el suelo. A quien lo viera pasar, solo habría parecido un veterano más entre tantos en las calles de Nueva York. Pero ese hombre era Elmer Burke, y nadie que lo conociera lo llamaba por su nombre. Lo conocían por su apodo, Trigger, porque cuando él sacaba el arma, disparaba sin pensar, y porque casi nunca fallaba. Elmer Trigger Burke nació en 1917 en Hell's Kitchen, un barrio duro de Manhattan, marcado por la pobreza, las peleas callejeras y la presencia constante de pandillas. Sus padres eran inmigrantes irlandeses que no duraron mucho en vida. Elmer quedó huérfano a una edad temprana y fue su hermano mayor, Charlie, quien lo crió. Charlie no era precisamente un modelo de conducta. Ya estaba involucrado en actividades criminales menores y era respetado en las calles por su dureza. Elmer creció bajo su sombra, aprendiendo rápido que el respeto se ganaba con violencia y que sobrevivir significaba endurecerse, incluso si eso significaba perder la compasión desde pequeño. A los 20 y tantos años, Elmer ya tenía antecedentes por robos menores, peleas y asaltos. En 1941 fue enviado a un reformatorio, pero en lugar de cumplir la sentencia completa, tomó una salida común en aquellos tiempos: alistarse en el ejército. Durante la Segunda Guerra Mundial sirvió en la 36, a División de Infantería del Ejército de Estados Unidos, como parte de una unidad de Rangers desplegada en la campaña italiana. Allí vio combate real, fue herido, condecorado con una estrella de bronce y una insignia de infantería de combate. El servicio militar reforzó su carácter agresivo y le dio una formación táctica que no muchos civiles poseían. Pero cuando regresó, no volvió convertido en héroe. Volvió convertido en alguien mucho más peligroso. De regreso en Nueva York, a fines de los años 40, se instaló nuevamente en las calles que lo habían visto crecer. Tenía entrenamiento militar, sabiduría callejera y un temperamento inestable. Lo que empezó como pequeños robos terminó rápidamente en asaltos armados. En 1946 asaltó una licorería en Manhattan. Lo atraparon, lo condenaron y fue enviado a la prisión de Sing Sing. Durante su estadía en prisión, ocurrió algo que marcaría un antes y un después en su vida. Su hermano Charlie fue asesinado. Charlie Burke recibió un disparo a quemarropa. El responsable era George Gold, un gángster local con quien Charlie tenía viejas rencillas. La noticia llegó a oídos de Elmer en prisión, y cuando finalmente fue liberado, no pasó mucho tiempo antes de que hiciera lo que tenía planeado desde entonces. Lo buscó, lo encontró y lo mató. No hubo misterio ni encubrimiento. Le disparó con una escopeta en plena calle. Fue un acto directo, rápido y personal. No le importó esconderse. No esperó a que alguien más hiciera justicia. Lo hizo él mismo. Y aunque nunca fue procesado por ese crimen, todo el mundo en su entorno sabía que había sido él. Fue en ese momento que su reputación cambió para siempre. Dejó de ser un delincuente común. Comenzó a ser respetado, temido y buscado. Poco después, Burke empezó a trabajar como asesino a sueldo. Era bueno en lo que hacía. Tenía precisión, sangre fría y sabía moverse. Su estilo era particular. Siempre prefería usar una pistola Colt calibre 45, y cuando tenía que matar a alguien, lo hacía con un solo disparo detrás de la oreja. De ahí surgió su apodo definitivo, Trigger. Nunca usaba los puños si podía evitarlo. Nunca se rebajaba a pelear como un cualquiera. Era directo, letal y meticuloso. El crimen organizado comenzó a contratarlo para ajustes de cuentas, cobros violentos y desapariciones selectivas. En julio de 1952, Burke entró en un bar del barrio junto a su novia. No estaba allí para trabajar. Estaba simplemente tomando algo.
Pero esa noche, el camarero del lugar, Edward Pucci Walsh, se metió en un asunto que no le correspondía. Walsh discutió con Elmer, tratando de apaciguar un altercado que él mismo no había provocado, pero Elmer lo vio como una falta de respeto. Algunos testigos decían que Burke ya tenía tensiones con Walsh. Otros aseguraban que la discusión fue espontánea. Lo único cierto es que en medio del cruce de palabras, Burke sacó su arma y le disparó en la cara. Lo mató frente a todos. No se molestó en huir. Fue detenido, pero logró zafarse del caso mediante influencias y falta de testigos dispuestos a hablar. 2 años más tarde, en 1954, volvió a aparecer en los titulares, pero esta vez por un encargo mucho más delicado. Joseph Specs O'Keefe, uno de los implicados en el robo del siglo en la bóveda de Brinks en 1950, se había vuelto un problema para los demás miembros de la banda. Las autoridades lo presionaban, él hablaba demasiado, y temían que terminara delatándolos. Así que contactaron a Burke para deshacerse de él. La persecución de O'Keefe duró días. Lo encontraron en una carretera en Massachusetts. Elmer bajó del coche, apuntó y disparó más de 10 veces. O'Keefe cayó herido en la pierna, sangrando, pero sobrevivió. No hubo tiempo para rematarlo. Alguien había llamado a la policía y Burke tuvo que escapar a toda prisa. No había matado al objetivo, pero había dejado claro quién lo había mandado. La cacería terminó poco después. Fue arrestado en Cambridge y enviado a la cárcel de Charles Street en Boston. Pero incluso tras las rejas, Burke no parecía preocupado. Era tranquilo, casi arrogante, y en agosto de ese mismo año logró lo impensado. Se fugó de la cárcel. El escape fue meticuloso. Nadie sabe exactamente cómo lo logró. Algunos decían que sobornó a un guardia, otros que simplemente aprovechó un descuido durante una transferencia. Lo cierto es que desapareció por completo. Durante meses, las autoridades no supieron nada de él. Cambió de nombre, se movió por varios estados y finalmente se estableció temporalmente en Charleston, Carolina del Sur. Pero no era alguien que pudiera mantenerse en la sombra por mucho tiempo. Fue reconocido por un detective fuera de servicio que lo había visto en los periódicos. Lo detuvieron sin que ofreciera resistencia. Fue enviado de regreso a Nueva York para enfrentar los cargos por el asesinato de Edward Walsh, el camarero de 1952. Esta vez no hubo manera de zafarse. Los testigos estaban listos, el caso era sólido y el jurado no tardó mucho. Fue declarado culpable y condenado a muerte. La sentencia fue ejecutada en la prisión de Sing Sing el 9 de enero de 1958. Ese día, Burke se levantó temprano. Pidió como última comida un bistec bien cocido. Fumó 6 cigarros, uno tras otro, y pasó las últimas horas leyendo recortes de periódicos sobre sí mismo. Cuando llegó el momento, caminó hacia la silla eléctrica con la cabeza en alto. Saludó a los presentes con un gesto, incluso esbozó una leve sonrisa. No dijo una palabra. A los pocos segundos de activar la corriente, su cuerpo se estremeció una sola vez. Luego quedó inmóvil. Había muerto como había vivido, sin miedo, sin disculpas, sin remordimiento. Así terminó la historia de Elmer Trigger Burke, un ex soldado condecorado que volvió del frente no para reconstruir su vida, sino para convertirse en uno de los asesinos a sueldo más temidos de su tiempo. Un hombre cuya habilidad para matar, su sangre fría y su desprecio por la vida ajena marcaron un capítulo oscuro en la historia criminal de los Estados Unidos. Nadie que lo viera caminando por las calles de Brooklyn con su abrigo oscuro, gafas de sol y paso firme, imaginaría que ese hombre había enterrado a más personas de las que podía recordar. A veces bastaba una mirada suya para que otros callaran. Pero lo que nadie sospechaba era que mientras asesinaba sin pestañear para la mafia, también trabajaba para el FBI. Durante más de 30 años, Greg Scarpa jugó a 2 bandas, ejecutando traiciones, eliminando enemigos y ocultando cadáveres, mientras entregaba información clave al gobierno. Su apodo lo decía todo. Lo llamaban el segador de la muerte. Gregory Scarpa nació el 8 de mayo de 1928 en Brooklyn, Nueva York.
dentro de una familia italoamericana que no era ajena al mundo del crimen. Su infancia transcurrió entre calles dominadas por las familias mafiosas que imponían su ley en los barrios. Tenía hermanos. Uno de ellos, Salvatore Scarpa, ya estaba involucrado en actividades ilegales. Fue él quien lo introdujo en los círculos delictivos de la familia Colombo, una de las 5 grandes familias del crimen organizado en Nueva York. Greg no tardó en hacerse notar. No era solo otro gángster de los muchos que buscaban ascender. Desde muy joven demostró una crueldad sin filtros, una capacidad para ejecutar sin dudar. A finales de los años 40 ya se lo veía en clubes nocturnos, en apuestas ilegales y extorsiones. Pero lo que le ganó respeto entre sus pares fue su habilidad para matar sin remordimiento. Sabía cuándo hablar, cuándo callar y cuándo disparar. Con el tiempo fue ascendiendo dentro de la estructura de los Colombo. Se convirtió en soldado y más tarde en capo, es decir, líder de una célula dentro de la organización. A diferencia de otros mafiosos que intentaban mantener un bajo perfil, Scarpa combinaba violencia con carisma. Se vestía bien, se movía con elegancia y siempre mantenía su figura autoritaria. Vivía con su esposa Connie Forrest, con quien tuvo 4 hijos, y al mismo tiempo llevaba una vida paralela con Linda Shiro, su amante durante décadas, con la que tuvo 2 hijos más, Gregory Jr. y Joey. Scarpa no solo era parte del crimen organizado, sino también uno de sus ejecutores más despiadados. Sus compañeros de la mafia sabían que podía encargarse de cualquier problema. Si alguien hablaba de más, desaparecía. Si algún traidor intentaba escapar, Scarpa lo encontraba antes que nadie. Tenía contactos en todas partes y una red que respondía solo ante él. Y sin embargo, había un secreto aún más profundo, uno que solo unos pocos sabían. Desde 1961, Scarpa también trabajaba para el FBI. Ese año fue arrestado por un robo a mano armada. En lugar de ser procesado como otro criminal común, aceptó colaborar con el gobierno a cambio de evitar la cárcel. El trato fue simple. Entregaría información, pero seguiría operando dentro de la mafia. Desde entonces, se convirtió en un informante encubierto que no solo observaba, sino que participaba activamente en asesinatos, robos y extorsiones, mientras sus contactos en el FBI lo protegían de ser acusado. Uno de los agentes más vinculados a él fue Roy Lindley de Vecchio, quien manejó su caso durante décadas. Bajo su protección, Scarpa operaba con impunidad. Según testimonios posteriores, De Vecchio le entregaba información sobre rivales dentro de la mafia, lo que permitió que Scarpa los eliminara sin consecuencias. El FBI justificaba esa relación diciendo que les estaba ayudando a entender la estructura interna de las familias mafiosas. Pero con el tiempo, se volvió imposible ignorar que Scarpa cometía asesinatos incluso con la colaboración indirecta de quienes debían detenerlo. Durante los años 70 y 80, su influencia creció aún más. Tenía casas en Staten Island y Florida. Se decía que en su sótano tenía una silla especialmente diseñada para interrogar a traidores, que amarraba a sus víctimas mientras las torturaba hasta que confesaban. No todos salían vivos de allí. Algunos eran enterrados en lugares remotos, otros simplemente desaparecían sin dejar rastro. En 1986, durante una cirugía gástrica, Greg Scarpa recibió una transfusión de sangre contaminada con VIH. En ese momento, nadie lo supo con certeza. Él, por orgullo, no lo reconoció públicamente. Pero su salud empezó a deteriorarse poco a poco. Aún así, seguía ejecutando asesinatos y ordenando ajustes de cuentas. Tenía ya más de 50 años, pero todavía se le temía como en sus mejores días. A principios de los 90 estalló una guerra interna en la familia Colombo. El conflicto surgió entre 2 facciones, una leal a Carmine Persico, el jefe histórico, y otra encabezada por Víctor Orena, quien buscaba arrebatarle el poder. Esta guerra, conocida como la Tercera Guerra Colombo, desató una ola de asesinatos en Nueva York. Scarpa se alineó con Persico y tomó un rol activo en el conflicto. En noviembre de 1991, sufrió un intento de asesinato. Viajaba en su vehículo junto a su hija Linda y su nieto cuando fue emboscado por hombres armados. Dispararon contra su auto, pero logró escapar. Su hija resultó herida. Scarpa juró venganza y comenzó una cacería. Durante los meses siguientes, lideró ejecuciones contra miembros de la facción rival. Una de las más notorias fue la de Vincent Fusaro,
quien fue acribillado mientras colgaba luces navideñas en su casa. Scarpa no tenía límites. Algunos de sus crímenes eran tan fríos que incluso usaba pagers para enviar el número 666 como firma. Mientras tanto, su salud continuaba deteriorándose. Perdió peso, sufrió infecciones y se debilitaba. Pero su mente seguía clara. En diciembre de 1992, protagonizó un enfrentamiento armado con miembros de la familia Orena. Durante el tiroteo recibió un disparo en la cara que le hizo perder el ojo derecho. Fue trasladado al hospital, operado de emergencia y poco después puesto bajo arresto domiciliario. Su aspecto físico cambió drásticamente. Ya no era el hombre elegante que había sido. Ahora usaba un parche en el ojo y apenas podía caminar. En 1993 fue acusado formalmente de varios asesinatos. El caso era sólido. Había testigos, grabaciones y, sobre todo, el testimonio de su propio hijo, Gregory Jr., y quien comenzó a colaborar con las autoridades después de sentirse traicionado por su padre. En mayo de ese año, Greg Scarpa se declaró culpable de 3 asesinatos y conspiración criminal. En diciembre fue sentenciado a cadena perpetua, pero dada su condición médica avanzada, la sentencia fue reducida a 10 años. Ingresó al Federal Medical Center en Rochester, Minnesota, una prisión especial para reclusos con condiciones graves de salud. Allí pasó sus últimos meses con respiración asistida, sufriendo los efectos del SIDA que avanzaba sin pausa. El 4 de junio de 1994 murió en su celda. Tenía 66 años. Nadie reclamó su cuerpo durante días. Fue enterrado sin ceremonias, sin honor, sin respeto. Años más tarde, la relación entre Scarpa y el FBI se convirtió en un escándalo público. El agente DeVecchio fue investigado por su participación indirecta en varios de los crímenes cometidos por Scarpa, pero finalmente fue absuelto. Sin embargo, el daño ya estaba hecho. Los documentos internos mostraban cómo el FBI había permitido que un asesino despiadado operara durante décadas a cambio de información. La línea entre justicia y complicidad había sido cruzada demasiadas veces. Greg Scarpa dejó atrás una estela de muerte, traiciones y secretos. Fue un asesino, un capo, un padre, un amante y al mismo tiempo un informante de quienes lo debían perseguir. Nadie como él encarnó tanto la doble cara de la mafia y del propio sistema judicial que decía combatirla. Gregory Scarpa Jr. creció dentro de ese mundo de violencia sin cuestionarlo. Desde niño estuvo rodeado de lujos que no venían de trabajos honestos, sino del dinero sucio de las apuestas ilegales, la extorsión, las drogas y los asesinatos. Vivió la doble vida de su padre desde dentro. Linda Shiro, su madre, lo crió en la casa de Staten Island mientras Greg Sr. desaparecía por días sin dar explicaciones, para luego regresar con relojes nuevos, abrigos caros o fajos de billetes. Gregory Jr. sabía perfectamente quién era su padre, pero por mucho tiempo lo admiró. Con los años, Jr. también quiso seguir los pasos de su padre. Se involucró en negocios mafiosos menores y más adelante participó activamente en las actividades de la familia Colombo. Scarpa Sr. lo utilizaba para operaciones puntuales, pero jamás le dio una posición importante. Era parte del juego, pero no del núcleo de poder. Eso provocó resentimientos que se acumularon con los años. A diferencia de su padre, Jr. no disfrutaba la violencia. Se movía por lealtad y por miedo, no por convicción. Cuando Scarpa fue encarcelado en 1993, Jr. también cayó. Estaba implicado en varias operaciones de tráfico de drogas y conspiraciones de asesinato. Ambos fueron ubicados en el mismo centro penitenciario durante un breve periodo, y aunque al principio mantuvieron contacto, la relación se deterioró rápidamente. Gregory Jr. se sintió utilizado, traicionado y abandonado. Lo acusaba de haber arruinado sus oportunidades, de haberlo criado para una vida de muerte. En ese momento, agentes del FBI que no estaban relacionados con el antiguo círculo de DeVecchio vieron una oportunidad única: convencer a Jr. de que colaborara, y lo hizo. Fue un giro inesperado. Scarpa Jr. accedió a ser informante desde dentro de la prisión. No solo entregó detalles sobre la estructura de la mafia Colombo, sino que también participó en una operación encubierta aún más ambiciosa: infiltrarse en las conversaciones de Ramzi Youssef, el terrorista que había perpetrado el atentado al World Trade Center en 1993.
Desde su celda grabó horas de charlas con él, revelando planes sobre futuros atentados que después fueron utilizados por el gobierno de Estados Unidos. A cambio de su cooperación, Gregory Jr. esperaba una reducción de condena o beneficios judiciales, pero esos no llegaron. El gobierno federal negó cualquier compromiso, y Jr. fue transferido a unidades de alta seguridad, aislado durante años por temor a represalias. En el entorno mafioso, su decisión fue vista como la traición final. El hijo del segador de la muerte se había convertido en un delator. Linda Shiro, por su parte, intentó mantener la memoria de su pareja a través de entrevistas y libros. Años después de su muerte, colaboró con periodistas para narrar su versión de la historia. En sus palabras, Greg Scarpa era violento, sí, pero también protector, generoso y encantador. Decía que con ella nunca fue cruel, aunque reconocía que vivió con miedo constante. Fue testigo de cómo Scarpa torturaba y asesinaba en su sótano, de cómo escondía armas entre los muebles y de cómo hablaba con naturalidad sobre matar a alguien si se interponía en su camino. El legado de Scarpa dividió incluso a su propia familia. Mientras Linda intentaba justificarlo, Gregory Jr. lo despreciaba, y el resto de sus hijos vivieron intentando escapar de ese apellido que abría puertas en los círculos criminales, pero las cerraba en cualquier otra parte. En los años posteriores, múltiples investigaciones se centraron en la relación entre Scarpa y el FBI. Documentos internos salieron a la luz, dejando claro que hubo una colaboración sistemática que excedía cualquier protocolo ético. El agente Roy Lindley de Vecchio fue arrestado en 2006, acusado de ayudar directa o indirectamente en al menos 4 asesinatos cometidos por Scarpa. La fiscalía argumentó que de Vecchio le proporcionaba nombres y ubicaciones de objetivos que después aparecían muertos. El caso fue un escándalo nacional, pero en 2007, tras la desestimación de testimonios claves, el juicio colapsó y de Vecchio fue absuelto. Sin embargo, la polémica no desapareció. Los medios lo presentaron como el ejemplo perfecto del dilema que enfrenta la justicia cuando decide aliarse con criminales para combatir a otros criminales. El FBI mantuvo silencio oficial durante años. Nunca negó la relación con Scarpa, pero tampoco asumió responsabilidades por los crímenes cometidos durante esa colaboración. Para algunos agentes retirados, fue una estrategia necesaria. Para otros, una vergüenza institucional. Los restos de Greg Scarpa descansan sin lápida visible, sin honores, sin flores. La última imagen que muchos conservan de él no es la del gángster elegante de los años 70, sino la de un hombre enfermo, demacrado, con un parche en el ojo y el rostro hinchado por la infección. Murió solo, sin que nadie lo visitara en sus últimos días. No hubo velorio. Su nombre desapareció de los registros oficiales de la familia Colombo, como si nunca hubiese existido. Y sin embargo, su historia sigue viva. En libros, en documentales, en testimonios judiciales, en informes del FBI. Su vida fue un retrato perfecto de la contradicción. Un asesino implacable que operaba como aliado del gobierno. Un hombre que hablaba con Dios por las noches y ejecutaba sin piedad al amanecer. Un padre que arrastró a su hijo al infierno del crimen. Y un colaborador que terminó traicionado por la misma agencia que lo había protegido. Greg Scarpa no fue simplemente un mafioso más. Fue el producto extremo de un sistema que aceptó la violencia como herramienta legítima mientras sirviera a un fin. Su historia no es solo la de un criminal, sino la de una estructura entera que durante décadas toleró, facilitó y a veces incentivó el crimen en nombre del orden. Una vez, en un vecindario tranquilo de Nueva Jersey, vivía un hombre corpulento, reservado, padre de familia, que salía cada mañana como cualquier otro trabajador. Nadie sospechaba que detrás de su mirada fría se ocultaba uno de los asesinos más letales y metódicos que Estados Unidos haya conocido. Un hombre que, durante más de 2 décadas, logró vivir una doble vida tan cuidadosamente construida que ni sus vecinos, ni su esposa, ni sus hijos, ni siquiera la policía, supieron la verdad hasta que ya era demasiado tarde.
Richard Leonard Kuklinski nació el 11 de abril de 1935 en Jersey City, Nueva Jersey. Su infancia fue un infierno doméstico. Su padre, Stanley Kuklinski, era alcohólico y extremadamente violento. Su madre, Anna McNally, una inmigrante católica de profundas creencias religiosas, también lo golpeaba, a menudo con objetos contundentes. Richard creció en un hogar donde el castigo físico era cotidiano y la violencia un idioma natural. Uno de sus hermanos murió cuando era niño, presuntamente asesinado por su propio padre. Aquello dejó una marca permanente. Desde muy joven, Kuklinski mostró señales claras de desensibilización. A los 5 años ya tenía arrebatos de furia difíciles de controlar. En la escuela se volvió introvertido, solitario, incapaz de relacionarse con sus compañeros. Abandonó los estudios temprano y comenzó a vagar por las calles de Jersey City, donde la violencia callejera era común y donde la ley del más fuerte se imponía. Ahí desarrolló su propio código. Quien lo humillaba, lo golpeaba o lo desafiaba, no debía quedar impune. A los 13 años cometió su primer asesinato. Golpeó hasta la muerte a un chico mayor que solía acosarlo. Lo hizo con un palo de madera. Luego, sin mostrar arrepentimiento, regresó a su casa como si nada. Según relataría años después, fue en ese momento que comprendió lo fácil que era matar a alguien y lo bien que se sentía hacerlo. Durante su adolescencia comenzó a frecuentar los barrios bajos de Nueva York. Se involucró con pandillas locales y comenzó a delinquir de forma sistemática. Robos menores, peleas, extorsión. Pronto se le conoció como alguien dispuesto a resolver cualquier problema, siempre que el precio fuera el adecuado. Tenía una complexión imponente. Medía más de 1,95, pesaba más de 130 kilos y sus manos parecían capaces de aplastar cualquier cosa. Pero más allá de su fuerza física, lo que lo distinguía era su absoluta falta de empatía. No gritaba, no perdía el control, mantenía siempre el mismo tono, un tono helado. Por eso lo apodaron más tarde The Iceman. A mediados de los años 60, Richard conoció a Barbara Pedrici, una joven de clase media que trabajaba como secretaria. Se casaron y tuvieron 3 hijos. Ella no sabía nada de su pasado violento. Él se mostraba como un hombre protector, serio, que trabajaba duro para mantener a su familia. Le dijo que trabajaba en el negocio de distribución de películas y más tarde que se dedicaba a importar mercancías. Nunca explicó mucho más. Durante años, Bárbara creyó que su marido era simplemente un hombre de carácter fuerte y reservado. Pero en la intimidad del hogar, Kuklinski también mostraba su verdadero rostro. Maltratos físicos, explosiones de ira, silencios prolongados y un control absoluto sobre todos. Mientras tanto, Kuklinski iba perfeccionando su carrera en el crimen. Comenzó trabajando como cobrador para usureros locales y mafiosos del área de Nueva Jersey y Nueva York. Se le encomendaban tareas que requerían intimidación, castigo físico o asesinato. No hablaba más de la cuenta, no dejaba testigos, no generaba sospechas. Se ganó una reputación entre varias familias mafiosas, especialmente la familia de Cavalcante, y supuestamente también tuvo vínculos con la familia Gambino. Aunque algunos de estos nexos nunca fueron confirmados oficialmente, la policía logró establecer que Kuklinski trabajó, al menos durante un tiempo, con Roy DeMeo, un sicario notorio de los Gambino. Durante los años 70 y 80, Kuklinski desarrolló un estilo propio para asesinar. No seguía un patrón fijo. A veces disparaba a sus víctimas, otras las apuñalaba, estrangulaba, golpeaba o envenenaba con cianuro. En ciertos casos, congelaba los cadáveres en cámaras frigoríficas industriales para dificultar el cálculo de la hora de la muerte. Esta práctica fue la que más tarde le valdría su apodo. Era metódico, perfeccionista y jamás cometía 2 veces el mismo error. Tenía acceso a distintos tipos de armas y no le temblaba la mano si debía acabar con alguien a plena luz del día. Usaba lugares remotos para deshacerse de los cuerpos, barriles sellados, zonas boscosas, sótanos abandonados. Uno de sus crímenes más conocidos fue el de George Maliban, cometido en 1980. Maliban se reunió con Kuklinski para cerrar un negocio de estafas con videocintas. Kuklinski le disparó y metió su cuerpo en un barril que luego abandonó. En 1981, mató a Louis Masgay, un distribuidor con quien había tenido desacuerdos financieros.
Congeló su cuerpo durante más de un año y lo abandonó en un bosque. Cuando la policía encontró el cadáver, quedó desconcertada por el estado del mismo. Parecía recién asesinado. Un forense descubrió que aún estaba congelado por dentro. Fue la primera pista real de que el asesino estaba manipulando los tiempos de muerte. En 1982 asesinó a Gary Smith, un asociado suyo que comenzó a levantar sospechas. Lo envenenó con cianuro en una hamburguesa y lo remató por estrangulamiento. El cuerpo fue escondido bajo una cama en un motel, donde permaneció descomponiéndose durante días. Meses después también mató a Daniel Deppner, otro cómplice que sabía demasiado. Lo envenenó de la misma forma y dejó su cuerpo en una zona boscosa, envuelto en bolsas plásticas. La policía ya comenzaba a notar un patrón, aunque aún no conocían al responsable. Ese mismo año, en un caso distinto, Kuklinski asesinó a Paul Hoffman, un farmacéutico que intentaba venderle píldoras falsas. Lo mató en un acuerdo fallido, y aunque el cuerpo nunca fue recuperado, la evidencia circunstancial apuntaba a Kuklinski. Para entonces, ya había matado al menos a 5 personas de forma confirmada. Pero su historial real, según sus propias confesiones, superaba los 100 asesinatos. Richard Kuklinski no mataba por necesidad. No lo hacía por impulso ni por rabia. Mataba por encargo, por dinero, por conveniencia. A veces, simplemente porque podía. Algunas de sus víctimas ni siquiera eran parte de negocios ilícitos. Una vez confesó haber matado a un hombre que lo miró mal en la calle. Otras veces probaba nuevos métodos solo para ver si funcionaban. Veneno en el café, disparos a quemarropa desde un coche, incluso ataques con ballesta o granada. Se jactaba de que nunca fue atrapado porque no tenía un modus operandi único. Era impredecible, calculador, letal. A lo largo de los años, la policía comenzó a acumular pistas dispersas, pero no lograban unir los cabos. Kuklinski no tenía antecedentes penales serios, ni registros que lo vincularan directamente con ninguna de las víctimas. Parecía invisible. Hasta que en 1985, el FBI y la División de Justicia de Nueva Jersey decidieron intervenir. Iniciaron una operación encubierta, infiltrando a un agente de la ATF, Dominic Polifrone, haciéndose pasar por un asesino a sueldo que trabajaba para la mafia. Se hizo amigo de Kuklinski y grabó varias conversaciones en las que éste admitía su participación en múltiples homicidios. Incluso aceptó un encargo para asesinar a alguien usando cianuro. La operación fue precisa y rápida. En diciembre de 1986, luego de documentar suficiente evidencia, Kuklinski fue arrestado cerca de su casa. No opuso resistencia. Su esposa estaba con él. Fue entonces cuando ella supo por primera vez con quién había estado casada durante más de 20 años. Durante los registros, se descubrieron armas, veneno, documentos falsos y otros elementos que confirmaban su implicación en una larga cadena de crímenes. La imagen del padre protector, trabajador y silencioso se derrumbó en cuestión de horas. Kuklinski fue llevado a juicio en marzo de 1988. La fiscalía presentó pruebas contundentes de al menos 5 asesinatos cometidos entre 1980 y 1983. El jurado no tardó en declararlo culpable. Fue sentenciado a 2 cadenas perpetuas consecutivas. Más adelante, en 2003, se declaró culpable del asesinato del detective Peter Calabro, ocurrido en 1980, a cambio de que se desestimara la pena de muerte. Se le sumaron 30 años más de condena. Desde prisión, Kuklinski se volvió una figura mediática. Concedió varias entrevistas televisadas para HBO, donde narró sus crímenes con detalle, sin mostrar culpa. En esas entrevistas, afirmó haber matado entre 100 y 200 personas, aunque los investigadores creen que muchas de esas cifras fueron exageradas. Lo cierto es que Kuklinski conocía demasiados detalles de asesinatos no resueltos. Muchos de los casos que mencionó coincidían con cuerpos hallados y modus operandi conocidos. La duda sobre cuántos asesinatos realmente cometió lo acompañó hasta su muerte. Richard Kuklinski murió el 5 de marzo de 2006 en el hospital del Centro Médico St. Francis, dentro del sistema penitenciario de Trenton, Nueva Jersey. Tenía 70 años. Oficialmente murió por causas naturales, aunque su esposa llegó a sospechar que alguien pudo haberlo silenciado para siempre. Nunca se comprobó. A día de hoy, Kuklinski sigue siendo uno de los asesinos más enigmáticos del siglo XX.
Su capacidad para mantener una doble vida durante tanto tiempo, su frialdad al ejecutar asesinatos y la facilidad con la que se movía entre el mundo familiar y el criminal lo convirtieron en un caso único. No era un psicópata descontrolado ni un criminal caótico. Era, como él mismo dijo una vez, solo un hombre de negocios con métodos diferentes. Y esos métodos, congelados en el tiempo, siguen helando la sangre de quienes escuchan su historia.